Una doble polisemia. Y bueno, ella como está en un lugar donde su conexión es muy estable, vamos a presentar un video de su presentación. Entonces voy a compartir el video y después vamos a dar lugar a algunas preguntas y respuestas. No. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Okay. Brenda, por aquí está. Está en Turquía, ¿verdad? Buenas tardes, doctora. Sí, Muy buenas tardes a toda la audiencia. Perdón, ya iba a compartir el... Sí, muy bien. Adelante. Gracias. Soy la licenciada Brenda Arceli Ganindo del... Muy buenas tardes a toda la audiencia aquí en el Coloquio Internacional y Nacional de Educación Musical a nivel superior. Soy la licenciada Brenda Arceli Ganindo de la Llave y voy a presentar esta ponencia titulada Conciertos didácticos, una doble polisemia, que proviene de uno de mis capítulos de mi trabajo de investigación en la maestría de Educación Musical de la Facultad de Música de la UNAM, Conciertos didácticos, una propuesta profesionalizante desde la investigación-acción. Mi tutora, la doctora Susana Carvajal, también quiero agradecerle este espacio porque me ha ayudado bastante con este trabajo. Y bueno, pues comencemos. Voy a presentar aquí los datos recopilados a partir de un curso taller de profesionalización que realizamos con motivo de la investigación y que fue un método de investigación-acción. Un cuestionario aplicado a un grupo heterogéneo de personas alejadas al ámbito musical. En breve explico por qué realizamos esto. Para comprender los conceptos de concierto y concierto didáctico y con ello delimitar la pertinencia del concepto concierto didáctico en la propuesta profesionalizante de esta investigación. Esto fue uno de nuestros objetivos particulares. El concepto concierto presenta ya una polisemia en el ámbito musical. Lo podemos entender como una obra musical o como un acto escénico. Sin embargo, conforme hicimos nuestro taller y también por la experiencia personal, detectamos que a veces las personas que están fuera del ámbito musical no entienden esto, estos dos conceptos como los entendemos en la música, ¿no? En el ámbito musical. Por ello, encontramos algunas problemáticas, por ejemplo, la falta de espacios adecuados al tipo de música que realizamos, los concertistas didácticos, la falta de material solicitado o la falta de la logística para atender las características del trabajo musical que se va a realizar. Todo esto nos confirmó que efectivamente hay una polisemia y como nuestra propuesta es hacer una formación profesional en músicos concertistas didácticos, tendremos que contemplar qué dificultades cómo y por qué se presentan estas dificultades. Esto también debido a que encontramos que los malentendidos que se provocan al desarrollar una habilidad extrema de flexibilidad por parte del concertista didáctico. Entonces, hay que desarrollar estas habilidades y en todo caso es nuestra propuesta. Tenemos que entender cuáles se desarrollan, cómo se desarrollan para poder trabajarlas, ¿no? En una propuesta profesionalizante. Lo que hicimos fue una caracterización para realizar un análisis comparativo sobre los términos utilizados para describir al concepto concierto que entienden las personas alejadas al ámbito musical. La característica más estable es que en un concierto se va a escuchar música en vivo. Sin embargo, fueron encontrados conceptos disímiles tales como actuación, acto, evento, espectáculo, show, presentación o servicio de lo que se considera que es un concierto.
Hay otras características como es que puede ser gratuito o con costo, es un evento social, con público numeroso, en espacios abiertos o cerrados, con propósitos de diversión o disfrute, para reunir personas, realizado por uno o varios músicos con producciones propias, con valor artístico, dedicado a personas con gustos específicos, llevado a cabo en lugares donde se pueden consumir alimentos o bailar, desarrollado también en un tiempo definido por personas que pueden ser o no famosas, y se consideró esto, ¿no? Que es un servicio que el músico ofrece a un público dado. Hay unas características en el comportamiento que pueden ser la permanencia en silencio mientras se escucha o todo lo contrario, una actitud activa de baile. Entender todas estas características que nos las dieron los participantes a un formulario que aplicamos vía Google Forms por internet, y fue que comenzamos a comprender que hay diversas maneras de entender al concierto fuera del ámbito musical. Esto constituiría barreras de comunicación que entonces el concertista didáctico tiene que prevenir. También nos parece importante resaltar que si el concierto didáctico se plantea como servicio, nos deja en la disyuntiva sobre la función del concertista para satisfacer las expectativas del público, relegando su función didáctica a un segundo plano. Tenemos también una dicotomía entre concierto y espectáculo. Esto lo notamos porque los participantes del curso taller comenzaron a mostrarnos algunos ejemplos de lo que entendían por concierto y mencionaron aquellos como festivales de música de electrónica, por ejemplo, Tomorrowland, Flow Fest, el Electric Daisy Carnival, que se les denominó también como espectáculo. Aquí nos apoyamos de Aróstegui Plaza, quien nos dice que el modelo europeo occidental tradicional crea relaciones de carácter jerárquico en la música. Y de esta manera, en un concierto, la música se convierte en una experiencia privada e individualista, lo cual distaría mucho del concepto espectáculo. Cuando se les preguntó a los participantes del curso taller de profesionalización en conciertos didácticos, estos consideraron que el espectáculo es diferente a un concierto y sobre todo a uno didáctico. Para uno de ellos lo ponen en estos términos: es mero entretenimiento, recreación o diversión, donde el fin se concentra en la emotividad y el disfrute de la música. También se usan muchos recursos visuales. Entonces, aparece una falsa dicotomía entre lo que es la calidad, porque a un espectáculo, a un show, los participantes, músicos, no le dieron las cualidades o los estándares propios de calidad que tiene el concierto. Nosotros consideramos que esto tiene que ver con las intencionalidades que tenga el concertista didáctico y que no se ven reflejadas en los conceptos de espectáculo o de show. Lo que sí también surgió es que hay que entender las formas del espectáculo y resignificaría la práctica del concierto y específicamente del concierto didáctico. También encontramos una doble polisemia, y esto es porque el concepto completo es concierto didáctico. La definición más generalizada que vamos a encontrar en la literatura disponible es que este tipo de actividades persiguen un objetivo educativo claro. Sin embargo, ¿qué es lo educativo y qué se considera musicalmente didáctico? Es lo que es difícil de definir, y encontramos que en la literatura hay tres categorías. La primera es la composición musical, la segunda la actividad como actividad escénica y la tercera es un género musical. Esto sería lo didáctico. Entonces vamos a proceder a revisar rápidamente cada una de ellas. El concierto didáctico como composición musical sería que la obra musical está en esta búsqueda de desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos tres obras canónicas. La primera es Pedro y el Lobo, de Sergei Prokofiev. La segunda es La Guía Orquestal para Jóvenes, de Benjamin Britten. Y finalmente El Carnaval de los Animales, de Camille Saint-Saëns. Sin embargo, este último ejemplo nos resulta muy complicado de agregar, porque tendríamos que preguntarnos tendríamos que tener el sustento de que el compositor deseaba que esta música fuera o que desencadenara un proceso de enseñanza-aprendizaje, cosa que sí sabemos con Pedro y el Lobo y La Guía Orquestal para Jóvenes. Sin embargo, como no tenemos una evidencia, resulta extraño que algunos de los autores los pongan como música que es didáctica en sí.
Hay otras obras que también se les considera de esta manera, por ejemplo, la Sinfonía de los Juguetes, las Cuatro Estaciones de Vivaldi o el Bolero de Ravel. Sin embargo, volvemos a plantear este cuestionamiento. Para que el concierto didáctico como composición sea entendida como tal, tendría que haber sido desarrollado desde un principio así por su compositor. Incluso encontramos que también algunas obras que tienen el carácter programático se les considera didácticos en sí. Entonces planteamos si esta música tiene como fin que la audiencia aprenda algo. Entonces consideramos que el concierto didáctico como obra musical tiene alcances limitados, puesto que en el campo real, o sea, en la actualidad, hay pocas obras que podemos considerar didácticas en sí desde su concepción. También tenemos el concierto didáctico como actividad escénica. Se parte del supuesto de que la presentación escénica, la forma en la que se presenta este trabajo, este concierto, es lo que se vuelve didáctico. Esto se plantea desde la tradición europea occidental, es decir, que esta solo está dirigida a un público con características específicas y que va a dificultar el ingreso a nuevos participantes a esta práctica. Porque en esta tradición es necesario seguir normas de conducta, códigos de vestimenta o hay que tener un bagaje cultural en torno a la práctica musical. Entonces, cuando se carece de alguna de estas características, es difícil ingresar. Por lo tanto, la idea es presentar de manera alternativa los materiales sonoros para que estos desarrollen un proceso de enseñanza-aprendizaje que bien puede ser, por ejemplo, el comportamiento dentro de los parámetros de la tradición europea occidental o hay una otra manera de entenderla que sería que la presentación desencadena un proceso de enseñanza-aprendizaje sobre algún tema en específico. Esto se parece a una propuesta de un autor que hace teatro didáctico llamado Boal, y él también considera que en una puesta en escena, por ejemplo, puede enseñar a realizar algún trabajo manual o puede enseñar ciertos conceptos. Entonces, esto sería lo que es didáctico del concierto en sí. Para uno de los participantes, la primera forma que es alternativa, o sea, o ser diferente a la tradición europea occidental, para uno de los participantes dice que esto es porque él es de la idea de que mientras el público se sienta más a gusto en un concierto de música clásica, más le va a gustar y más ganas le van a quedar de volver a ir. Bueno, tenemos finalmente el concierto como género musical. En principio nos pareció bastante controvertido porque solamente dos autores lo mencionan y no hay un sustento fuerte de por qué sería considerado como tal. Habría que entender primero el género musical y el estilo musical que son. Se suele responder que el género musical suele responder preguntas sobre qué es una música y el estilo musical sobre cómo es una música. Es posible analizar, nos dice Halliday 2018, si un enunciado corresponde al género o al estilo, o incluso a ambos, si es género que se define por medio de un estilo homónimo. Por ejemplo, si la entidad se anuncia como misa barroca, es claro que misa corresponde al género y barroca, en condición de adjetivo, corresponde al estilo. Esto nos lo comenta Halliday. Entonces, es probable que para estos autores el enunciado concierto didáctico tuviera ese sentido y concierto fuera un género, todo lo que quiera significar o esta polisemia que tiene el concierto, es un género musical y lo didáctico pues sería un estilo, tal vez el estilo sería efectivamente como una composición musical o una manera alternativa de presentar estos trabajos. Lo didáctico del concierto. Algunos de los autores, bueno, se habla estamos hablando de que la didáctica es un proceso se encarga, ¿no?, de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y lo interesante aquí es que se utilizan diversos conceptos, además del de didáctico, tales como interactivo, informativo. Durante el curso taller se habló de las charlas concierto, que tendrían que ver con las intencionalidades del músico o del concertista didáctico. Cada uno tiene implicaciones diferentes. Notamos, por ejemplo, que la didáctica aún se liga con lo que es la enseñanza infantil, pero también tiene mayores exigencias. Es decir, que cuando se dice que es un concierto didáctico, se espera que la exigencia o el proceso de enseñanza-aprendizaje sea llevado con mucho cuidado. Al contrario de lo que se entiende por informar,
por informar, se dijo que no hay un proceso o no se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, encontramos que son conceptos que se pueden señalar como opuestos. Finalmente, una charla concierto sería algo más casual e informal, que puede ser muy similar a al acto de informar. Sin embargo, cada uno le va dando sus características muy particulares y esto, bueno, nuevamente nos lleva a un trabajo de polisemia que no realizamos, pero sí era importante conocer cómo o por qué se utilizarían diferentes conceptos. Los concertistas didácticos, eso sí, podemos decir que reflexionan y cuestionan las implicaciones de su práctica, lo que nos señala que las formaciones también tienen que contemplar el desarrollo de técnicas adecuadas de acuerdo con los objetivos que proponen. Es decir, si quieren hacer charlas conciertos interactivos o conciertos informativos, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, pues unas conclusiones generales sobre este apartado. El concepto de concierto puede cambiar los discursos de la tradición europea occidental al entenderla de diferente manera y nos estaría dando una renovación de los roles comunicativos entre audiencia e intérprete y también el compositor musical y el educador musical. El concepto de concierto tradicional acarrea las problemáticas que ya ha planteado Small 1998, donde los efectos individuales del acto interpretativo llevan a empobrecer la experiencia musical de las partes involucradas. La polisemia se relaciona con el quehacer del concertista didáctico, sus intenciones educativas y la recepción de estas por parte de su público. Hay que tener en cuenta la polisemia para poder prever lo que sucederá con la recepción del concierto didáctico. Y las líneas de formación tienen que prever efectivamente esta polisemia para que ayuden al concertista a propiciar las experiencias de aprendizaje para que sean efectivas y lleven a la audiencia a un nivel más alto en su vivencia musical. Esto sería todo de mi parte y agradezco mucho la atención prestada a este trabajo. Bueno, vamos a dar ahora paso a algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para Brenda, pues nos puede hacerla saber, algún comentario o alguna pregunta que tengan para la presentación de Brenda Galindo. Bueno, si por el momento no hay ninguna pregunta, a ver si más adelante hay oportunidad. Vamos a pasar entonces ahora con la siguiente ponencia, a cargo de la maestra Rosa Leticia López Agún y de la doctora Grace Marlene Rojas Barboa. Ellas son del Instituto Tecnológico de Sonora y nos presentan la ponencia El desarrollo de las habilidades musicales en tiempos de la pandemia de COVID-19 con las nuevas tecnologías de comunicación a través del servicio social. Adelante, maestras. Buenas tardes, buenos días todavía aquí. Voy a compartir pantalla para poner mi presentación. A ver si me avisan si se ve, por favor. Sí se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, yo trabajo en el Instituto Tecnológico de Sonora en una licenciatura que se llama Gestión y Desarrollo de las Artes. En esta licenciatura nosotros enseñamos a los alumnos a trabajar en el área, principalmente en el área de educación artística. Y aquí tenemos un trabajo que se hace en un programa, en una línea que tenemos, que se llama Línea de Promoción Artística Cultural, y yo estoy a cargo del área de música. Entonces, mi ponencia se llama El desarrollo de las habilidades musicales en tiempos de pandemia del COVID-19 con las nuevas tecnologías de comunicación a través del servicio social. La pandemia aquí, el COVID-19, es una enfermedad que causó muchos problemas, ¿sí? Infecciosas. Entonces, la OMC, la Organización Mundial de las Naciones de la Salud, indicó que es un coronavirus que de una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, así como el simple resfriado o complicaciones o enfermedades muy graves, ¿no? Entonces, nos vemos en la necesidad de irnos a la parte virtual. La parte presencial se anula por cuestiones de salud
de cada uno de los alumnos de la universidad y de nosotros mismos, entonces se decide a que nos tenemos que ir de manera presencial, virtual, a partir de marzo del 2020. Fue una migración a distancia que costó mucho trabajo tanto para los docentes como para los alumnos. Entonces, aquí nosotros, en esta línea de promoción artística y cultural en comunidades, cuenta con diferentes proyectos, pero en el que yo trabajo se llama Recicla con Música y Canto. El proyecto empieza, es para niños y adolescentes de diferentes comunidades y se enfoca, primeramente se enfoca a los alumnos de la licenciatura de Gestión Universitaria de las Artes y después se pasa a toda la comunidad. Nosotros en este proyecto ofrecemos lo que es el servicio social, práctica profesional y voluntariado. La forma como se lleva a cabo este proyecto, se hace un registro de proyecto ante la universidad, después hacemos un registro de alumnos, se les da pláticas de inducción, se les registra a los alumnos ya dependiendo de lo que ellos quieran hacer, si es práctica profesional, servicio social, voluntariado. Algunos tenemos becas, y también se han generado tesis de este proyecto. Tenemos que capacitar a los alumnos, en este caso de música, se les dan diferentes técnicas de pedagogías de la música y ellos van viendo cuál es el que mejor les conviene, ¿no? Se establecen convenios con las diferentes instituciones con las que trabajamos. Diseñamos un programa y un plan de clase. El alumno tiene que diseñar ese programa en base a lo que va a realizar. La implementación del taller y las asesorías en el transcurso de todo el curso, tenemos una evaluación del proyecto y tenemos un informe. Aquí cabe destacar que nuestro proyecto era presencial, pero a partir de este COVID-19 que tuvimos que irnos a la virtualidad. Entonces, nuestros alumnos tuvieron que aprender a manejar videos, porque se hacen videos, tuvieron que aprender a manejar lo que son las redes sociales, porque algunos se transmitían vía Facebook, otros se transmitían por Facebook, por Zoom, otros por Meet. Entonces, dependiendo del lugar donde estábamos, donde se iba a llevar a cabo el taller. Algunas de las fundaciones algunos de los lugares con las que nosotros hemos trabajado han sido con la Fundación Borges, una fundación que tenemos aquí en Sonora, que tiene lugar aquí en Ciudad Obregón y tiene lugar en Cananea. Tenemos la Loma de Guamuchil, que es una comunidad que está aquí cerca, que es parte de la comunidad indígena, y tenemos un centro que se llama CUDEC, que está dentro de una colonia muy marginada, donde se ha trabajado mucho en esas colonias. Nosotros hemos impartido a través de de esta diversificación que ha tenido el proyecto de Recicla con Música y Canto, se han dado clases de guitarra, de ukulele, canto, de bajo y teclado. También se han dado clases de solfeo, y todo esto lleva con una estructura y la implementación en los diferentes centros de los que se han estado hablando. Aquí nosotros, como resultado, ¿sí?, tenemos una fanpage donde se suben esos videos de la línea de promoción artística y cultural. Tenemos CUDEC, que es un lugar un centro comunitario. Tenemos otro que se llama Probar, que es otro lugar que nos proporciona a nosotros un espacio para que nuestros chicos trabajen y hagan sus proyectos. Tenemos también las redes personales de los estudiantes. Cuando ellos hacen un video sobre algún tema relacionado con la música, con el reciclaje, ellos tienen que tener ciertas reproducciones, ciertos comentarios, cuánto les gusta, ver de lo que ellos han presentado, ¿no? En nuestro trabajo que se hizo, esto fue a partir
del 2020, ¿sí? A partir del verano del 2020 a lo que fue el diciembre del 2021, hemos tenido un alcance de 2.526 personas en los diferentes videos diseñados por los estudiantes y durante su servicio social, pero hemos tenido 10.975 reproducciones en lo que se refiere a las clases virtuales. También tuvimos algunos lugares ya en el 2021 empezaron a pedir que fueran clases presenciales. Entonces, tuvimos un alcance de 50 personas entre niños y adolescentes y adultos en las diferentes clases de Recicla con Música, canto, guitarra y ukulele. Aquí, para nosotros, como maestros de esta licenciatura, nos importa mucho la capacidad que el estudiante ha tenido para adaptarse a las nuevas formas de impartir los talleres. Es decir, trabajar en las distintas plataformas con algo que no estaban familiarizados y que terminan su servicio social en tiempo y en forma. Nosotros le hemos dado mucha importancia al servicio social. Como en todas las universidades, nosotros tenemos 500 horas de servicio social. Este proyecto que tenemos aquí de la línea de promoción artística y cultural en opción de Recicla con Música y Canto, les permite a los chicos trabajar con lo que es la pedagogía de la música, porque nosotros estamos viendo didáctica de las artes. Vemos en esta licenciatura vemos didáctica de la música, didáctica del teatro y didáctica de danza folclórica. Entonces, toda esta parte les ha permitido a los chicos aplicar esos conocimientos que ellos han tenido en sus materias pedagógicas, teórico-prácticas, en la enseñanza a través de las redes sociales y a través de los proyectos que se han ido transmitiendo que se han ido desarrollando en este proyecto. Aquí tengo un ejemplo de un instrumento que se hizo, un kazoo. Esta es una chica muy creativa y, por ejemplo, su video hasta ahorita, hasta ayer que lo estuve revisando, llevaba 7.600 reproducciones. Y este video ha alcanzado a 9.000 personas. Tenemos con 116 reacciones, comentarios y veces que se compartieron. Para nosotros es bien importante las veces que se comparte un video porque es las veces que llega a más gente que si nada más quedara una sola reproducción. Estos videos se reproducen tanto por parte del docente, por parte del alumno, por parte de los familiares del docente. Entonces, llega a mucho más gente estos videos. Tenemos aquí otros también. Por ejemplo, este es un video. No es un video, este es un cartel que se hizo precisamente para ver lo que es la música, lo que produce la música en el autismo, ¿no? Y este es un taller que se dio de guitarra, que era lunes, miércoles y viernes, de 3 a 4, durante 8 semanas. Entonces, todo lleva un proceso desde el inicio de cómo empieza, cuál es la parte de la guitarra y cómo se va solucionando. Y también tenemos lo que es el Recicla con Música, que es este primer video que está aquí. Aquí está la liga. No lo pongo porque dura como 20 minutos, pero pues aquí está la liga por si les interesa entrar o a la línea de promoción artística y cultural. Esta es nuestra página de Facebook y ustedes podrán ver lo que hemos desarrollado en estos alumnos. Aquí lo que nos han dicho los chicos, no lo puse aquí, pero nos han dicho que el haber desarrollado una plataforma donde ellos se tuvieron que familiarizar, el desarrollar videos cuando no conocían nada de cómo hacer un video, de qué es, cómo editarlo, toda esa parte es muy importante para ellos. Además, muchos han descubierto
nosotros tenemos nuestra licenciatura que se llama Gestión y Desarrollo de las Artes, trabaja lo que es la gestión de proyectos y lo que es la educación artística. Muchos dicen, es que yo me voy a ir para trabajar con la gestión cultural. Y al final de cuentas, a través de estos proyectos descubren que la enseñanza de las artes les gusta y algunos se han dedicado, en base a este proyecto, se han dedicado a lo que es la educación artística. También este proyecto está fuera de los chicos de la licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, que son a la comunidad abierta, a la comunidad de Itson, y ellos han descubierto que les gusta dar clases y que a lo mejor en su profesión se dedican a dar clases o a practicar como hobby el desarrollo de las clases en música, ¿no? Como les digo, aquí en este proyecto nosotros tenemos que ellos tienen que hacer un plan de trabajo donde el alumno les pone los puntos que va a desarrollar, habla sobre el contexto del lugar donde va a ir y las necesidades que tiene esta comunidad para luego desarrollar su plan de clase. Y el plan de clase está bien estipulado con su inicio, su desarrollo, su conclusión, su material didáctico. Todo esto está relacionado con lo que es la música, el reciclaje y el canto, que así es como primeramente se llama el proyecto. Ha ido diversificándose dependiendo de las necesidades de la comunidad y también de las necesidades del alumno. Esto es bien importante. ¿Qué es lo que el alumno sabe y quiere impartir? Porque yo no le puedo decir a un alumno que me dice, es que yo quiero tocar el ukulele, y yo digo, no, es que el proyecto es de canto y lo vas a hacer de canto. No. El alumno, si él sabe tocar el ukulele, entonces su proyecto se basa en el ukulele. Eso es bien importante, por eso el proyecto se ha ido diversificando a otros instrumentos de la música. Por mi parte sería todo respecto a este proyecto. Muchas gracias, maestra Rosa Leticia. Bueno, vamos a dar ahora paso a las preguntas y respuestas, perdón. Por aquí creo que comentaban en el chat si podía compartir en el chat el enlace, la liga del video, Claro que cómo hacer sí. un instrumento musical, por favor. Y pues la felicitan por su proyecto de música y reciclaje. No sé si alguien más gusta hacer alguna pregunta. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta para la maestra Rosa Leticia? Ahorita se los comparto, porque no lo puedo sacar de aquí de la presentación, pero ahorita les comparto ahí por el chat la liga y la página de Facebook donde tenemos nuestros proyectos ahí estipulados, que ya están ahí en red y que todavía siguen produciéndose hasta la fecha. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra. Bueno, si no hay por el momento preguntas, vamos a continuar ahora con la ponencia de la doctora Adriana Romero Porras, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella nos presenta la ponencia Los alcances del diseño curricular musical en la Universidad de las Américas. Muy buenas tardes a todos los conferencistas. ¿Se oye bien? Sí, se oye bien. Buenas tardes a todos, ponentes, conferencistas, talleristas y asistentes a este coloquio nacional e internacional. Agradezco al Departamento de Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes por la oportunidad. Es para mí un honor participar en esta mesa. También agradezco a Miriam Ortiz por moderar esta mesa y por el apoyo técnico. Bueno, vamos a comenzar con los alcances del diseño curricular musical en la Universidad de las Américas Puebla. Este trabajo se derivó de los resultados obtenidos en mi investigación doctoral, el cual reflejó un caso único e interesante sobre el impacto que tiene el currículum dentro y fuera de una institución universitaria, como lo es esta Universidad de Puebla. En sí, el tema de la tesis doctoral fue la profesionalización
de la música en Puebla a finales del siglo XX. En esta profesionalización convergieron 4 instituciones musicales que se muestran en esta diapositiva, como es el Colegio de Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Departamento de Música de la Universidad de las Américas Puebla, el Benemérito Conservatorio de Puebla, de Música de Puebla y la Universidad de Música Pacelli. En cuanto a lo que significa la profesionalización, en lo que yo estipulé en esta tesis, fue que implican las acciones emprendidas para dar un carácter formal e institucional a la música mediante el establecimiento de la licenciatura en música, con sus diversas denominaciones y especificaciones, según el modelo e institución de la que proviene. Siguiente imagen, por favor. Y bueno, aquí muestro cómo se conformó la tesis. La justificación para realizarla fue entrar en una retrospectiva de las instituciones que transformaron y conformaron la enseñanza musical superior en Puebla. De aquí surgió la pregunta de investigación de cómo evolucionó la profesionalización de la música en Puebla a finales del siglo XX, cuyo objetivo general fue analizar la profesionalización a través de los perfiles académicos de 4 instituciones de nivel superior. La naturaleza de esta investigación fue cualitativa, el método fue el estudio de casos con la estrategia del muestreo en cadena o bola de nieve, y las formas discursivas utilizadas fueron las descriptivas, explicativa y analítica. De ahí se derivó también las herramientas como la entrevista e historia de vida. Siguiente, por favor. Yo tuve que poner un marco personal de referencia porque parte de un pasado personal. Yo estuve ligada en algún momento a estas instituciones y ahora por último a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y yo vi este fenómeno como estudiante y que para mí después se convirtió en una motivación por conocer científicamente el fenómeno presente. Utilicé un marco conceptual que trata del manejo proveniente de la realidad concreta, como son ideas, información y experiencias sobre el tema relacionada con el problema que se estudia. También me interesó mucho este tema porque estas instituciones convergieron en la última década del siglo XX y además instauraron en sí, cada una dio un determinado modelo de licenciatura en música. También por eso fue para mí muy atractivo el tema. De ahí se derivaron una relación entre conceptos y actores con sus implicaciones. El proceso de análisis vino de la teoría, es decir, pasa de la teoría a los fenómenos concretos. También se trató de una terminología que es la profesionalización con sus autores y concepciones, junto con el talento musical, de las cuales se derivaron las categorías y elementos, y por último el currículum con sus vertientes. Todo esto tiene, yo lo marqué como base, el origen de la profesionalización musical en el modelo del conservatorio. Siguiente, por favor. Aquí muestro ya en una síntesis cómo quedó cómo se trató el marco conceptual con estos tres términos, con sus determinadas concepciones, implicaciones y actores. Siguiente, por favor. Aquí también muestro cómo se interrelacionan estos conceptos, quienes lo proveen, quienes participan, y finalmente cómo se logró esta articulación. Siguiente, por favor. Antes de entrar al tema específico de la Universidad de las Américas, quise apuntar sobre unas denominaciones de lo que es el currículum. Por ejemplo, para Sánchez, el contenido curricular se compone de la información relativa a una materia o asignatura. Se refiere al conocimiento que posee una estructura, una configuración organizativa, procesos de selección, cuantificación, calificación y ordenamiento que la determinan. Para Mateiro, la expresión más genuina del currículo formativo universitario está constituida por los planes de estudio. En ellos se configura el sentido y los contenidos de formación que la institución universitaria pretende ofrecer a los estudiantes. Para Saúl, la escuela necesita ser
respetada, consultada, haciéndose sujeto de su propia historia, por medio de una gestión democrática y participativa. El valor de hacer currículo demuestra una historia escrita por los profesores, en diálogo con la comunidad escolar, con el fin de viabilizar una enseñanza con calidad social en la escuela pública y la democratización de la gestión de la unidad escolar. Para Devia, implica cinco aspectos. Por ejemplo, el currículum debe dar identidad para abrir un espacio identitario que contextualice la educación musical desde la pertenencia cultural de los usuarios. También debe de dar realidad, que se relaciona con las formas de estructurar una mirada sobre el territorio simbólico en el contexto del continente. Siguiente, por favor. También debe dar empleabilidad. Y lo hemos visto con tantos acontecimientos que han pasado a nivel global, las condiciones laborales de los egresados de las carreras de educación musical han sufrido un cambio considerable durante los últimos 20 años. Ya ni se habla de la pandemia, imagínense. El empleo es más heterogéneo, con una mayor carga de acontecimientos profesionales, inestabilidad, creencias, expectativas y compromisos diversos. También el desarrollo personal debe dar una dimensión de desarrollo personal en un profesor de educación musical, que se conceptualiza desde cómo éste entiende el proceso de formación musical desde su propia vivencia. Y por último, la formación continua, en el que el currículum debe proporcionar las alternativas de formación continua, no solo en nuestro país, sino también en un contexto latinoamericano. Con Picardo encontramos una síntesis de los anteriores autores y a la vez se amplía e integra el papel del currículum en un entorno educativo, en el cual aquí Picardo afirma que entendemos por currículum el conjunto de elementos que de una u otra forma pueden tener influencia en el alumno en el proceso educativo. En resumen, el ciclo curricular está compuesto de 6 aspectos. Uno es el análisis global de condiciones y factores exógenos, el análisis de enfoques psicopedagógicos, diseño curricular, implementación curricular, evaluación integral y reajuste curricular. Siguiente, por favor. Un poquito, gracias. Ahora sí, entrando en materia del caso de la Universidad de las Américas, comparé las 4 universidades y aquí detecté este caso de a mí me parece una compleja y muy íntegra articulación del currículum. Antes de eso, les voy a introducir unos aspectos de su historia, antes de llegar al caso. Todo lo anterior se ve, y además todo esto se cristalizó en este caso del Departamento de Música de la Universidad de las Américas, que te voy a apuntar que es una universidad privada, depende de un patronato, una fundación, y del cual presentó una línea del tiempo. Estos antecedentes de la vida cultural de la Universidad de las Américas empiezan en 1969, donde no contaban ni con un departamento, ni talleres, ni nada, sino que traían actividades culturales especialmente del extranjero. Y empieza en 1969, cuando aún se llamaba Mexico City College, y en cuyos espacios se presentaban algunos grupos artísticos invitados provenientes de Estados Unidos. Pero una vez que se estableció la universidad en su actual campus en Cholula, Puebla, esta tradición continuó llevándose a cabo hasta que a principios de los años 90 se planteó la posibilidad de establecer la licenciatura en música, y para esto, gracias al apoyo de la Fundación Mary Street Jenkins y al rector Enrique Cárdenas, junto con otros gestores, se dedicaron a visitar al director de orquesta Eduardo Mata para que fraguara y también se pensaba en todos los elementos que iba a conjuntar esta licenciatura. Finalmente, en 1995 se da la creación y apertura del Departamento de Música directo con su licenciatura y su edificio, y de aquí en adelante voy a citar lo que dice la doctora Vilar, catedrática de la universidad, de donde afirma lo siguiente sobre la evolución de esta licenciatura. Abrió sus puertas por primera vez en otoño de 1995 y el ciclo completo de cursos de la primera generación culminó en el 2000.
Desde entonces, los egresados han demostrado poseer una formación que año con año los ha capacitado para ingresar en universidades de indudable prestigio internacional como Yale University, University of Texas en Austin, University of California en Davis, Cincinnati Conservatory. Otro factor que califica y a la vez acota el programa de música de la UTLAB es la acreditación por el Southern Association of Colleges and Schools, SACS. Actualmente la UTLA ofrece la licenciatura en las terminales de ejecución, composición y musicología. Además, cuenta con una serie de acreditaciones entre las que se encuentran el reconocimiento de validez oficial o REVOE, la acreditación ante el Consejo para la acreditación de la educación superior, AC, COPAES, la acreditación ante los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Posteriormente, como bien menciona la doctora, en el año 2000 se ve cristalizada la licenciatura con esta generación, pero a partir de entre el 2001 y 2007 se da una crisis de liderazgo con muchos cambios de rectores y en el que la universidad el departamento de música pierde apoyos a la cultura. Es entonces que a partir del 2008 y ya con un nuevo rector, el doctor Luis Ernesto Derbez, él llega a reestructurar definitivamente y vuelve a dar estabilidad a la universidad, especialmente al tema de la cultura a través del área de humanidades. De tal modo que el currículum se transforma según las necesidades internas para conformar un cambio de fondo y forma que daría lugar a una nueva era cultural en la universidad. Esto lo hizo a través de las siguientes acciones. Por ejemplo, se crearon proyectos extracurriculares como parte del programa académico que ofrece la materia práctica de la profesión, que se oferta a todos los estudiantes de todas las carreras, además de la universidad, que sin estos chicos, sin ser músicos o artistas en formación, se captó a estos chicos que tienen habilidades suficientes para cantar, tocar un instrumento musical o que tengan nociones de danza y cierto entrenamiento en danza. A ellos se les incentivó a través de esta materia con valor curricular y se les invitó a participar en algún grupo artístico de la institución cursando materias de este tipo. Esta asignatura constituye una actividad independiente del servicio social, no hay que confundirlo, porque debido a que no es estar lo mismo como parte de un grupo artístico que realiza presentaciones dentro de una temporada cultural, que tener contacto en un entorno destinado a un proyecto social, eso es muy distinto. También incentivaron aún más la participación de estudiantes de otras carreras, creando la beca artística al 100% destinadas a equipos representativos con el fin de estimular el compromiso de participación y mejorar el nivel de los proyectos culturales para crear un espacio cultural de vinculación social. Siguiente, por favor. Aquí muestro una síntesis de cómo está articulado el currículo. Siguiente, cada cierto tiempo también se invitan a evaluadores externos provenientes de organismos de gobierno como el Museo Regional de Cholula, de la Catedral de Puebla, del Instituto Municipal de Arte y Cultura, la Secretaría de Cultura y Turismo, logrando con ello completar un panorama profesional. También se crearon proyectos colaborativos de investigación como el rescate de los archivos musicales de la Catedral de Puebla a través de su arzobispo, incluyéndolo a él y a otros funcionarios religiosos como evaluadores externos de la labor hecha por estudiantes y profesores de la universidad. De lo anterior se puede decir que las materias prácticas que cursa un estudiante se concretan dentro de un proyecto ya establecido en la universidad. Además, estos proyectos no le cuestan al Departamento de Música, sino que están directamente financiados por el Departamento de Difusión Cultural de la UTLAB, como escenografía, coreografías, vestuarios, traslados viáticos, etcétera, con el fin de propiciar la profesionalización de los jóvenes desde que son estudiantes y ofreciéndoles así otra forma de vida académica y de trabajo que les abre numerosas posibilidades de agendas culturales que se han vuelto una tradición, como las temporadas de ópera, teatro musical, conciertos de coros y de la orquesta sinfónica.
Esta compleja articulación se ha dado gracias a la libertad creativa y de gestión que el rector le ha otorgado al director de difusión cultural, puesto que el currículum cumple y evoluciona según la filosofía y visión institucional con un equilibrio entre las materias de tronco común y la carrera en música. Sin duda, esta institución es un caso muy sólido del poder transformador que tiene el currículum a todos niveles y en el que las voluntades y los actores involucrados juegan roles determinantes para que las acciones emprendidas rindan sus frutos. Cabe señalar que el entramado cultural logrado por la universidad ha tenido sus puntos de articulación específicamente en atención a la elaboración y cuidado del currículum, cuya evolución ha sido única y de las más desarrolladas en comparación con las otras 3 instituciones que estudié. Esto resultó ser un hallazgo inesperado y un ejemplo práctico de lo que puede llegar a cristalizar el diseño curricular más allá de la enseñanza-aprendizaje musical en la universidad. Cabe señalar que todo este entramado se logró y lo investigué antes de la pandemia. Esto evidentemente ya cambió porque también hace casi un año hubo un problema muy fuerte, problemas legales muy fuertes en la universidad, en el que pues yo espero que se resuelvan para que esto no se pierda, porque es muy importante esto que hicieron, pero algo que sí se perdió ya en por lo menos este año fue el festival aquí mencionado en el verano, la UDLAB acogía el festival de bandas sinfónicas y este año ya no pudo ser posible. De hecho el festival se trasladó a otros lugares, a otro lugar dentro de Puebla, pero y con otros patrocinadores. También el doctor Luis Ernesto Derbez ya dejó de ser rector por los problemas legales, le dieron una orden de aprehensión y pues decidió dejar su cargo y está una rectora interina. Así que bueno, pues esto me ha hecho pensar mucho. Estaba yo en el transcurso de terminar recabar toda la información del doctorado y me hizo pensar muchas cosas, sobre todo el asunto de la virtualidad, porque todo esto que les estoy mencionando pues se dio en un entorno presencial. Nadie imaginaba lo que vendría después. Entonces para mí que esto que sea un trabajo terminado me plantea muchísimas más preguntas que tener certezas. Así que les agradezco mucho su atención y espero sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar ahora a leer algunos comentarios. También si hay algunas preguntas, algo que quieran comentar aquí a través del chat o a través de la herramienta de levantar la mano, nos pueden hacer llegar sus preguntas. Dice, felicidades a la doctora Adriana Romero por su investigación y preguntarle cómo podemos acceder a ese documento. ¿Está publicado? Buenas tardes, Sonia. Ella, de hecho, quisiera mandarle un gran saludo porque ella fue una de las dictaminadoras de mi tesis para publicación y aún todavía está en maquetación. Espero que pronto ya lo va a publicar la Universidad Autónoma de Puebla, y en cuanto esté listo, pues con todo gusto se los compartiré. Y de hecho, va a estar en línea. Es una tesis digital para que puedan acceder todos a la página. Pero en cuanto esté listo, yo les informo. Muchas gracias, doctora. Un abrazo. Muchas gracias. También tenemos una pregunta de Ruth para la ponencia de Brenda. No sé si anda por ahí, Brenda. Dice, para la primera ponente, sin duda, formar al público es una tarea de los músicos. ¿De qué forma se puede llevar a la práctica esa revisión que se hizo? Muy buenas tardes. Si no se escucha, ¿me pueden decir, por favor? Estoy en un lugar no tan apropiado, pero espero que puedan escuchar adecuadamente. Bueno, respondiendo a esta pregunta, tenemos, bueno, en primer lugar, pues efectivamente estamos organizando cómo vamos a hacer esto. Hay que entender que hay un desconocimiento bueno, lo que pudimos percatarnos a través de esta investigación es que existe desconocimiento, por eso algunas de las categorías que presenté, tales como la de la composición musical o la de el concierto como actuación escénica y su enseñanza, pues nos están dando los indicios de cómo podemos atender, ¿no? Cómo estas maneras
nos ayudan desde la formación del músico para que pueda realizar sus trabajos. Esto quiere decir que parece que no responde a la pregunta, pero más bien es un campo muy amplio. O sea, podemos, ¿esto cómo nos sirve? Pues desde la composición musical poder hacer un trabajo ya, ¿no? O sea, sabemos que entonces falta de composición musical, podemos hacer un trabajo de composición musical. O sabemos que si la audiencia no tiene alguno de estos aspectos, como puede ser que no sepa, por ejemplo, Cérico, ¿no? ¿Dónde aplaudir? Bueno, entonces hacemos una actuación musical para enseñarle a la audiencia dónde aplaudir en una música de 3 movimientos, ¿no? Por una obra musical de 3 movimientos. Entonces, de esta manera es la que nos sirve. Esto quiere decir que en la formación pues debemos contemplar estos planteamientos. Entonces, ya la formación o al menos la propuesta que estamos armando en este trabajo, pues es efectivamente que tengamos tal vez algún espacio para darle una revisión a las composiciones musicales, por ejemplo, o un espacio de experimentación del concierto didáctico en un lugar, ¿no? En un lugar, que el músico tenga la oportunidad de llevar esto a cabo y pues encuentre la manera más adecuada. Entonces, digo, tal vez no es una respuesta tan concreta como me gustaría darla, pero sí o sea, esto nos está llevando pues a la propuesta final, que estamos trabajándola y pues cuando tengamos el avance más adelantado, por supuesto que lo vamos a compartir por aquí. Espero que esta pequeña respuesta sea satisfactoria. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta, Brenda. Tenemos por ahí la mano levantada de Rosa Leticia López. Adelante. Sí, buenas tardes. El concepto, lo que manejó la maestra Brenda es bien interesante, ¿no? Como los conciertos a veces no los queremos hacer didácticos y no los podemos hacer didácticos porque no están diseñados para ser didácticos. Pero también, hablando un poquito de formación de públicos, nosotros con estos proyectos que tenemos, lo que acabo de presentar, nosotros llegamos a comunidades que son muy vulnerables, entonces que no tienen acceso a lo que es la cultura, hablemos de cultura musical, ¿no? Porque Sonora tiene una cultura grandísima, pero a lo que se refiere a la cultura del arte, entonces, estos pequeños talleres, como les digo, son 8 talleres que tenemos nosotros dentro de esta línea. Tenemos un concurso de talentos, tenemos danza, tenemos cine, tenemos literatura, tenemos artes visuales. Entonces, esto también nos da a nosotros una formación de públicos con niños pequeños, ¿no? Entonces, ellos después van a ser nuestro futuro público hacia ir a un concierto, hacia ir a un museo, a tener una visión sobre lo que es el arte, ¿no? Entonces es bien importante el trabajo que estamos haciendo tanto en la parte curricular como lo está presentando la maestra Brenda, y el trabajo que nosotros estamos haciendo en niños pequeños que van a ser futuros concertistas, futuros docentes, futuros trabajadores, ¿no? Bueno, le preguntan también, maestra, si ha habido dado continuidad a su proyecto ya de manera presencial. Sí, este semestre por fin tuvimos participación en una escuela donde a los niños se les enseñó el solfeo y la aplicación con la flauta dulce. Se trabajó el semestre fue de lo que fue febrero, más o menos a mediados de febrero, hasta ahora, hasta el 22 de junio que acaba de terminar el proyecto, y tuvimos ahí un excelente trabajo con nuestro alumno que hizo servicio social, por comentarios de los niños que tuvimos ahí en el taller, que ellos decían que no sabían que la flauta la podía tocar cualquier persona. Ellos pensaban que estaba fuera de su alcance, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante? Ahí en la educación musical, en la educación artística, tenemos nuestros futuros clientes, digo yo, ¿no? Nuestros
futuros músicos, nuestros futuros consumidores del arte. Sí, ya lo tenemos presencial, a partir de ese semestre empezó presencial. Tenemos las dos formas, tanto virtual como presencial. Claro, bueno, pues muchas gracias por su participación, a todos los ponentes, gracias por estar aquí, también a los asistentes, y vamos a cerrar esta mesa para dar paso a la siguiente mesa o actividad del programa. Muchas gracias a todos. Gracias a usted.